es verlo de la siguiente forma. Tenemos que encontrar la expresión de la transformación lineal que cumpla con los requisitos que se piden en cada caso. Que las imágenes asociadas de cada uno de estos vectores, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una función que va de R3 al universo de polinomios de segundo grado. Y la idea es tratar de encontrar una expresión que permita, digamos, caracterizar a la transformación lineal. Entonces, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? La forma más indicada sería tratar, una de las maneras, ¿no?, más simples, es tratar de, en la medida de lo posible, llevar la transformación a qué pasa con los vectores canónicos. Es decir, en este caso, la base canónica de R3 está dada por el 1, 0, 0, después el 0, 1, 0 y después el 0, 0, 1, por decir algo, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Es más sencillo porque podemos expresar, digamos, la transformación, si se puede, con una matriz, ¿sí? Y la matriz va a ser en base a la base canónica y va a ser más sencillo para las cuentas, digamos. Puede ser otra base también, pero... Y de hecho es más, de hecho cuando veamos los temas de cambio de base y matriz de cambio de base, justamente el tema va a girar en torno a eso. Entonces, como sugerencia, una forma sería la siguiente. Vamos a poner de manifiesto, o sea, fíjense, esta función va de R3 a P2, ¿sí? Entonces vamos a poner en columnas, ¿sí?, mejor dicho, en filas, vamos a poner a cada uno de los vectores, ¿sí?, asociados con su polinomio, triangularlos para obtener esto, la base canónica del dominio de esta función. Entonces vamos a tener el 1, 0, 0, que es este. Después acá vamos a tener el 0, 1, 1, el 0, 0, 1. Y asociados a ellos, en orden, vamos a poner todos los polinomios, ¿sí? Tendríamos t cuadrado más 0t menos 3. Después acá tenemos 0t cuadrado más t menos 1. Y acá tenemos t cuadrado más 0t más 0. Estos, digamos, ceros son opcionales, pero por lo menos se encuentran en la práctica que son bastante útiles para no confundirnos, digamos, con los coeficientes que necesitemos y demás. ¿Qué nos falta a nosotros para llegar a la base canónica? Depende, digamos, qué vectores les tocan, pero en este caso la tenemos bastante sencilla porque fíjense, ya tenemos los vectores triangulados por debajo, tenemos que hacer un 0 acá. Entonces, la primera fila la vamos a dejar tal cual, no presenta mayores complicaciones. Después, la última también, acá digamos no hay demasiado que hacer. Y en la última tenemos varias opciones. Por ejemplo, podríamos hacer fila 2 menos fila 3. Acá tendríamos 0, 1, 1 menos 1, 0. Y tendríamos el vector completo. Entonces, fila 2 menos fila 3. El resultado lo vamos a poner acá. 0 menos 0 nos va a dar 0. 1 menos 0 nos va a dar 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 nos va a quedar menos 1, menos t cuadrado. 1 menos 0, en este caso nos va a quedar 1. Y menos 1 más 0 nos va a quedar menos 1. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Ya que tenemos armada la base canónica, tenemos las imágenes de todos los vectores de la base canónica. Entonces, vamos a tener f del 1, 0, 0. Nos va a quedar t cuadrado menos 3. F del 0, 1, 0. Menos t cuadrado más t. Y después f de 0, 0, 1. Nos va a quedar t cuadrado. Ok. Ahora, ¿cuál es la idea? Todo vector x que pertenezca a R3 se puede escribir como una combinación lineal de una base de R3. Y en este caso, la base que estamos hablando es la base canónica, que es la que sacamos al principio. Entonces, todo x perteneciente a R3 son tres valores escalares, x1, x2, x3. Y en este caso, si lo descomponemos, esto nos va a quedar como x1 por 1, 0, 0, más x2 por 0, 1, 0, más x3 por 0, 0, 1. Y aplicando la operación, ¿sí?, piénsenlo de esta manera. Esto sería el x. Si nosotros calculamos la imagen de x, f de x sería lo mismo que f de todo esto, ¿sí? Acá no estoy haciendo magia, digamos, es simplemente aplicar una operación, ¿sí? Acá, si nuestra función va de un dominio R3 a un codominio, que es f de x, ¿sí?, si esta igualdad se cumple, va a ser lo mismo en ambos lados. Entonces vamos a tener, y a su vez, si esto es una transformación lineal, cumple con las propiedades de separarlo en sumas y separarlo en la multiplicación de escalares. Entonces, la imagen de todo vector va a ser x1 por la imagen del 1, 0, 0, más x2 por la imagen del 0, 1, 0, más x3
por la imagen del 0, 0, 1. Y ambas, a las tres, las tenemos ya catalogadas. Entonces, la imagen de x nos va a quedar como x1 por t cuadrado menos 3, ¿sí? Más x2 por menos t cuadrado más t, más x3 por t cuadrado. ¿Cuál es la ventaja de verlo de esta forma? Bueno, si ustedes observan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una combinación lineal, ¿sí?, de distintos vectores, digamos, o distintos vectores multiplicados por x1 y x2. Si, igualmente ninguno de estos es puramente o pertenece puramente a la base canónica de t. Entonces, ¿qué sería interesante? Hacer la distributiva de todas estas variables y escribir todo esto pero en función de la base canónica del polinomio de grado 2, o los polinomios, que va a ser 1 para los escalares, t para las variables lineales y t cuadrado. Es decir, simplemente los términos con la variable sin ninguna componente escalar asociada. Entonces hacemos distributiva acá, esto nos va a quedar que f de x nos va a quedar como, fíjense, x1 por t cuadrado menos 3 por x1 menos x2 por t cuadrado más x2 por t más x3 por t cuadrado. Y ahora agruparlos en términos de t cuadrado y en términos lineales y en términos independientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Si ustedes observan, vamos a tener f de x nos va a quedar como, en base de t cuadrado, nos va a quedar por x1 menos x2 más x3 más x2 por t más 1, ¿sí?, en este caso por menos 3x1 menos x2. Entonces, ya tenemos la expresión. Después de acá se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, se puede sacar la matriz, ¿sí?, que transforma una con la otra. Por ejemplo, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que de esta manera, multiplicando cada una de las variables, ¿sí?, por las componentes que corresponden, después podemos obtener ese universo de polinomios que nos pide el ejercicio. En el caso B, la idea sería la siguiente. Nosotros vamos a tener un polinomio de grado 2, digamos que sería parte del dominio, y la transformada lo que va a hacer es transformar de esa base de polinomios de grado 2 a una base de matrices de 2×2 con las imágenes que tenemos a continuación. Entonces vamos a hacer la misma técnica que hicimos en la base anterior, ¿sí? Vamos a sacar cuáles serían las imágenes de los vectores canónicos y luego tratar de expresar la transformada en función de cuál sería la base canónica, pero asociada a la imagen, de este caso, de las matrices correspondientes. Entonces, fíjense, vamos a tener la base canónica de P2. Voy a poner acá en pequeño, esto nos va a quedar P2, que son los polinomios de grado 2, van a tener tres términos. El término cuadrático, vamos a llamarle t cuadrado, término lineal, con t, y después el término independiente con 1. Y la base canónica de R de 2×2, que acá la vamos a llamar P', acá pongo el pequeño R de 2×2. Cada una de estas matrices, esto es muy similar a cuando hacemos la base canónica de los vectores. Es decir, acá las matrices van a tener todos los elementos en 0, excepto los que correspondan con el lugar. Es decir, si acá tenemos 4 componentes por la matriz de 2×2, vamos a tener 4 matrices. Entonces, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Luego el 0, 1, 0, 0. Luego viene el 0, 0, 1, 0. Y por último, el 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos que asociar cada una de las imágenes y expresarlas en términos, digamos, de estas matrices que vimos a continuación. Cuando se trabaja con matrices, un tip que es importante es tratar de expresar esas matrices como si fueran vectores. Es decir, si nosotros tenemos las filas de cada una de las matrices, podemos, por ejemplo, encolumnar, mejor dicho, dije mal, poner todas las filas a continuación y armar una fila grande. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos filas de 2×2, si pusiera esta fila al lado tendría un solo vector de 1×4. ¿Me explico? Entonces es más sencillo cuando uno trabaja para triangular y encontrar las bases que nos piden. Entonces vamos a empezar con la primera, que es esta. Vamos a tener f de t cuadrado menos t. Esto nos va a quedar la matriz asociada como 1, menos 1, 0, 0. Esto puesto en forma de vector va a quedar como, en este caso, fíjense, acá nosotros tenemos t cuadrado, sería f de 1, t vale menos 1, o sea que tenemos menos 1, y
la variable independiente vale 0, y después la imagen, vamos a poner estos en fila. Entonces esto nos va a quedar como 1, menos 1, y luego 0, 0. Si repetimos lo mismo, fíjense, para f de d-1, que nos da esta matriz 0, 1, menos 1, 0, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? F, t cuadrado acá vale 0, o sea que ponemos 0, t vale 1, y en la constante vale menos 1, y esto ponemos todos en fila, vamos a tener 0, 1, menos 1, 0. Y después lo mismo para f de 1, que acá nos había quedado como 0, 0, 1, 1. Esto vamos a llevarlo como a f de 0, 0, 1. Fíjense, t cuadrado y t son 0. Y vamos a tener 0, 0, 1, 1. Entonces ya esta parte es muy similar a lo que tenemos, digamos, con el ejercicio anterior. Entonces vamos a hacer la triangulación de la misma forma. Nuestra idea va a ser llegar a la base canónica de P2, que sería los vectores de siempre, y ver qué matrices asociadas tienen los mismos. Vamos a tener, fíjense. Entonces, ahora que nosotros lo copiamos, nuestro objetivo va a ser el siguiente. Vamos a tener que transformar esto en la matriz identidad. Entonces vamos a hacer las cuentas y vamos a ver, triangulando esto con una matriz identidad, esta, digamos, la matriz del lado derecho, que es de la base de R de 2×2. ¿Sí? Acuérdense que esto está asociado a los polinomios de grado 2 y esto está asociado a las matrices de R de 2×2. Entonces, digamos, haciendo las cuentas, vamos a tratar de que esto sea la matriz identidad y por consecuencia el resto. Bien, una vez que ustedes hacen las cuentas y triangulan y les queda la matriz identidad, ahora la idea es asociar qué es lo que sucede en la transformación. La idea es interpretar esto. No se olviden que esta matriz estaba asociada a los polinomios de grado 2 y esto son las matrices de 2×2. Esto hay que volver a interpretarlo como matrices. Sí, recuerden que nosotros hemos puesto todas las filas en línea y acá tenemos que volver a hacer que sean matrices. Entonces fíjense, primera fila, ¿no? Fila 1. Esto era, para olvidarnos, ¿no? T cuadrado, T y 1. Y después las matrices de 2×2. O sea, todo esto va a ser la fila 1 de la matriz y todo esto la fila 2. Entonces, la transformada de la fila 1. Entonces vamos a tener f de t cuadrado, porque tenemos un solo 1 acá. Nos va a quedar esta matriz que va a ser 1, 0, 0, 1. Luego vamos a tener de la fila 2, vamos a tener f de t, simplemente. Vamos a tener 0, 1, 0, 1. Y en f3 vamos a tener f de 1, que nos va a quedar 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la idea? Todo vector x, ¿sí?, que pertenezca a P2 se va a poder escribir como a por t cuadrado más b por t más c. Esa sería la premisa, ¿no? Un vector del dominio tiene esa forma de combinación lineal con la base canónica que armamos al principio. Si a esta igualdad nosotros le hacemos atravesar la transformación, va a quedar de la misma forma. Entonces fíjense, vamos a tener f de x, nos va a quedar como a por f de t cuadrado más b por f de t más c por f de 1. Estas vamos a reemplazarlas con las igualdades que encontramos acá. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como f de x, vamos a tener a por 1, 0, 0, 1, más b por 0, 1, 0, 1, más c por 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Y esto, fíjense, si nosotros armamos, digamos, la imagen de los vectores en función de ABC, nos va a quedar de la siguiente forma. Si hacemos la combinación, vamos a tener para la primera a más 0 más 0, a. Después, a por esto sería 0 más b más 0, b. Después tenemos 0 más 0 más c. Después acá tenemos a más b más c. Entonces, de esta forma, así queda la imagen. ¿Sí? La imagen de esa combinación lineal, de ese vector, de ese polinomio de grado 2, ¿sí?, va a quedar como ABC, esa matriz. También se puede pensar de esta forma, ¿no? Como que si nuestro vector x
va a ser, si vamos a poner nuestro vector X, pero en coordenadas de P2, que van a ser, el vector va a ser ABC, porque estamos hablando solamente de las coordenadas, su imagen nos va a dar esta matriz. Igualmente, lo de las coordenadas viene un poco más adelante.